Esto pasó hace un año. Yo era un biólogo de 35 años y decidí dejar el laboratorio para irme a un campamento en la selva de Tabasco. Quería estudiar la fauna en su entorno natural. Al principio, todo era tranquilo y relajante. El campamento era pequeño, hecho de madera. La naturaleza me rodeaba y los sonidos de la selva me hacían sentir en paz. Una noche, mientras revisaba mis grabaciones de sonidos, escuché algo extraño. Era un canto que no podía identificar. Sonaba cautivador. Me pareció que era un llamado. Quizás había descubierto un ave nueva. Decidí seguir el sonido y me adentré en la selva. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía si era miedo o curiosidad, pero no podía dar marcha atrás. Cuando el canto cesó, todo se volvió demasiado silencioso. Regresé a mi tienda, incómodo. Los siguientes días, las cosas comenzaron a ponerse raras. Objetos desaparecían de mi tienda. A veces, sentía que me vigilaban. Era como si la selva estuviera observándome, esperando que me adentrara más. Esa sensación me generaba un malestar constante. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero el canto se hacía más fuerte cada noche. Mi corazón latía rápido. Una noche, decidí que ya no podía aguantar más. Fui en busca del canto. La luna iluminaba un claro y, por un momento, todo se veía hermoso. Creí que podría encontrar algo increíble. Pero al llegar, solo encontré silencio. Entonces vi unas sombras entre los árboles. Eran movimientos sutiles, casi imperceptibles. Mi mente trataba de entender lo que veía. Cada vez me sentía más inquieto. En ese instante, supe que debía darme media vuelta, pero mis pies se negaban a moverse. De repente, una figura apareció. Era un destello, algo me miraba, pero no podía distinguir qué era. Cuando intenté volverme, escuché una voz suave que decía mi nombre. Me quedé paralizado. ¿Era real? ¿O solo mi mente me estaba jugando una broma? Las dudas llenaron mi cabeza. ¿Quién está ahí?, pregunté, temblando. No recibí respuesta. El silencio era aplastante. Miré de nuevo y ya no había nada. Esa experiencia me dejó inquieto. Regresé a mi tienda con el corazón desbocado. Las noches siguientes fueron aún más aterradoras. Escuchaba el canto y sentía la presencia de algo. Decidí que tenía que irme. Cada sonido de la selva me recordaba aquel momento. Cada sombra parecía acecharme. Cuando finalmente dejé el campamento, una parte de mí se sintió aliviada, pero la otra no podía sacudirse la sensación de que algo me había estado buscando. Hasta hoy, esa experiencia no me deja en paz. La Saudo guarda secretos que nunca llegué a entender del todo. Cada vez que escucho un canto, me pregunto si era una especie nueva o algo más oscuro. Nadie más puede saberlo. Capítulo 2. Regresé a mi vida habitual, pero el eco de aquellas noches en la selva seguía resonando en mi mente. Ningún canto, ningún murmullo de la naturaleza podía calmarme. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero el miedo se había anidado en mi interior. Así que, por unos meses, decidí apartar mi pensamiento de Tabasco. Pero la curiosidad siempre tiene formas de regresar. Un día, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería, vi un artículo en un periódico local. Había un nuevo misterioso canto que estaba desconcertando a los biólogos de la región. Una nota decía que algunos de ellos habían desaparecido mientras intentaban grabar el sonido. No podía evitarlo. Mis pulgares temblaron sobre la mesa. Cualquier posibilidad de tranquilidad se desvaneció. No podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a investigar. Había testimonios de gente de la zona. Hablaban de avistamientos extraños, sombras que se movían sin razón, y un sentimiento de ser seguido. Todo coincidía con lo que yo había vivido. A medida que leía, mi malestar crecía. Pero, a la vez, sentía una atracción irresistible hacia la selva. Decidí volver. Preparé mi equipo. La adrenalina me llenaba mientras abordaba el autobús que me llevaría al campamento. Las memorias de aquel canto nunca se fueron, y ahora, se sentían más intensas que nunca. Al llegar, el campamento se veía igual. Pero todo había cambiado para mí. La selva estaba viva y los sonidos me rodeaban, amplificando mi ansiedad. Esa misma noche, sentí algo familiar en el aire. Era una mezcla de expectación y temor. Comencé a grabar. Mientras lo hacía, ese canto volvió a infiltrarse en mis oídos. Era más cerca, casi como si me estuviera llamando de nuevo.
Apreté los dientes. Sabía que era una locura, pero eso era lo que sentía, una conexión poderosa. Decidí seguir el sonido una vez más. Me armé de valor y tomé una linterna. Mientras me adentraba en la selva, la sombra de los árboles se extendía, formando un pasaje oscuro. Las estrellas apenas iluminaban el camino. Mis pasos eran lentos, y el canto se volvía cada vez más claro. Era un canto que paralizaba y atraía al mismo tiempo. Finalmente, llegué a un claro. Me detuve. Observé todo a mi alrededor buscando alguna señal, algo que me dijera que no había sido un sueño. Y entonces lo vi. Una figura se movía en la penumbra, pero no era solo una sombra. Se presentaba más definida, más real. Justo cuando levanté la linterna para aclarar la escena, todo se oscureció. La luz se apagó de repente. El canto se detuvo. En ese instante, sentí que había cruzado alguna línea invisible. Mi cuerpo estaba helado, pero no podía dar marcha atrás. Sabía que estaba atrapado entre mi deseo de descubrir la verdad y el pánico creciente que me decía que había cometido un grave error. Regresé a la realidad al escuchar un susurro detrás de mí. La voz era la misma, esa que había oído en la selva hace un año. Vuelve, decía. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba destinado a regresar al lugar que había intentado escapar? Sin pensarlo dos veces, comencé a correr, midiendo cada paso mientras el miedo se apoderaba de mí. Comprendí que había algo más profundo y oscuro en la selva de Tabasco, algo que me había estado esperando en la sombra. Capítulo 3. Corrí sin mirar atrás, dejando que las ramas de los árboles me rasguñaran la piel. El aire denso de la selva me rodeaba, y cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad. Sentía que algo me seguía. Esa sensación me hacía acelerar el paso. El canto había cesado, pero su eco seguía gravitando en mi mente. Vuelve, resonaba una y otra vez. Finalmente, me detuve. El sudor me empapaba. Apoyé las manos en mis rodillas, tratando de recuperar el aliento. Miré a mi alrededor. La selva parecía más oscura, como si los árboles se hubieran acercado para observarme. No había ningún rastro de la figura que había visto antes. Recordé el claro. Decidí que debía volver. Algo en esa visión me había intrigado y asustado al mismo tiempo. Era un impulso irracional, pero era más fuerte que el miedo. Cada paso hacia la zona donde la luz se había apagado me hizo sentir que estaba tomando riesgos enormes, y aún así, no podía resistirme. Regresé al claro. La luna iluminaba apenas el lugar, pero todo parecía diferente. Me agaché donde había estado antes. Mis manos tocaron la tierra húmeda. Buscaba pruebas, algo que justificara mis dudas. Entonces, vi unas marcas en el suelo. Eran como huellas profundizadas, como si algo enorme hubiera pasado por allí. Mi corazón se aceleró nuevamente. Empecé a grabar. La cámara se encendió, y las luces titilantes de la pantalla eran la única fuente de luz en esa penumbra. Sentí que quizás, solo quizás, estaba cerca de responder a las preguntas que me atormentaban. El canto podría regresar. Pero, ¿y si no era seguro? No podía evitarlo. La curiosidad me consumía. De repente, un sonido rompió el silencio. Como si algo se moviera entre los arbustos. Guardé la cámara y levanté la linterna, cada vez más inquieto. Todas las historias que había leído sobre personas desaparecidas me llenaron de terror. La selva no perdonaba a los que se aventuraban demasiado. ¿Quién está ahí?, grité, intentando que mi voz sonara firme. No hubo respuesta. Solo el murmullo de las hojas. En ese momento, dos ojos brillantes aparecieron entre la oscuridad. Me quedé helado. No podía discernir qué era, pero sabía que no era un animal. Era algo más. La figura emergió lentamente. Era humanoide, pero sus movimientos eran anormales, como si estuviera bailando en la negrura. Mi instinto dijo que debía huir, pero algo me mantenía parado en el lugar. Sentí un tirón en mi pecho, como si me estuvieran llamando otra vez. Era un impulso extraño e incontrolable. «Ayúdame», susurró con una voz que me pareció conocida, pero distorsionada. Mis piernas temblaron. Parpadeé, tratando de entender si realmente estaba escuchando lo que parecía una súplica. ¿Era posible que lo entendiera? ¿O era solo una ilusión provocada por la innombrable presión de la selva? Antes de que pudiera reaccionar, la figura se lanzó hacia mí. Mi instinto de supervivencia se activó. Corrí, pero esta vez de verdad.
Sabía que debía alejarme de esa criatura que había traspasado el umbral entre lo real y lo desconocido. Sin advertencias, el canto resonó en mi mente de nuevo. Esta vez, no era un eco lejano. Era un grito, claro y desgarrador. Me adentré de nuevo en la selva, pero todo parecía más confuso. Las sombras se alargaban, y el canto se convertía en una cacofonía de susurros. Podía sentir ojos sobre mí, un colectivo de presencias que vigilaban mis pasos. Esa selva no iba a soltarme tan fácilmente. El pánico invadió cada rincón de mi ser. Tenía que salir de allí. El susurro se transformó en gritos. Vuelve era un grito que resonaba en cada sombra, cada raíz. No solo era una advertencia, era una condena. Mi mente trataba de racionalizar la situación, pero la locura comenzaba a apoderarse de mí. Necesitaba encontrar un camino de salida, pero la selva parecía querer atraparme para siempre. Y ahí, en medio de ese caos, mientras corría, sentí que el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 4. Corrí sin rumbo, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. La oscuridad me envolvía, pero aún así, intenté encontrar un camino. El canto había regresado, ahora más fuerte, como si el bosque entero estuviera cantando para mí. Pero, ¿para qué? Esa era la pregunta que gritaba en mi mente mientras luchaba contra el terror que me invadía. Un tronco caído se interpuso en mi camino. Lo salté con dificultad, sin disminuir la velocidad. No mires atrás, sigue adelante, me repetía una y otra vez. Las voces se mezclaban, algunas eran familiares, otras eran ecos de risas distorsionadas que se retorcían entre los árboles. ¿Quiénes eran? ¿Por qué me llamaban? De repente, me detuve. Una idea insidiosa se instaló en mi mente. Tal vez no estaba corriendo para escapar, sino para regresar a un lugar al que de alguna manera pertenecía. La figura en el claro me había llamado, lo había sentido. Una confusión me comenzó a envolver, cerré los ojos por un breve momento y tomé una respiración honda. Recordé el claro. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí de regreso. Mis pies golpeaban el suelo irregular, pero ahora había una dirección. El canto se intensificaba, cada nota más penetrante que la anterior. Era como un imán tirando de mí hacia el centro de esa selva oscura. Cuando finalmente llegué al claro, la luna reflejaba un brillo extraño sobre todo. La figura aún estaba allí, pero ahora en lugar de la ansiedad, sentí una extraña paz. Sus movimientos eran hipnóticos, como si estuviera invitándome a un baile ancestral. Acércate, dijo, y me sentí atraído por su voz serena. La distancia entre nosotros se reducía, cada paso se sentía más seguro. Pero, de pronto, algo cambió. Una ráfaga de viento helado pasó a través de mí, y las hojas comenzaron a moverse con una furia incontrolable. El canto se tornó en un grito de agonía. Vuelve, resonó por sobre todo, un clamor desgarrador que casi me hizo caer de rodillas. Pero no regresé. Reencontré mi determinación. Esa voz desgarrada era un aviso, sabía que la criatura no era de este mundo. Y aún así, había algo en su mirada que me mantenía anclado. No soy tu enemigo, dijo, con un tono casi humano. Soy prisionera aquí, atrapada por un destino del que no puedo escapar. Pero tú puedes ayudarme. Eres parte de esto. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, mi voz temblorosa. Pero en mi interior sabía, no iba a ser sencillo. Inicia el ritual. El canto ha de sonar de nuevo, y solo así seremos libres, me ordenó, señalando un círculo imperfecto dibujado en el suelo con lo que parecían restos de hojas antiguas y ceniza. El miedo se entrelazó con la curiosidad. Había descubierto una nueva faceta de la leyenda que había acechado mis días. Cada palabra parecía prometer poder y liberación, pero también un riesgo que no podía ignorar. Mientras la figura comenzaba a danzar nuevamente, el canto se intensificó, resonando en la selva. No sabía si estaba preparado para lo que venía, pero la urgencia se apoderó de mí. Recogí un puñado de tierra y, a tientas, empecé a trazar líneas con ella. La selva observaba, callada. Y justo cuando sentí que las fuerzas de la naturaleza se alineaban, un estruendo sacudió el claro. Algo enorme se agitaba en la oscuridad. La sombra de un nuevo enemigo se cernía sobre mí, una verdadera amenaza que había resultado del mismo acto que parecía liberar. Sin más tiempo que perder, giré hacia la figura. Espero que no me hayas mentido, grité, mientras lo desconocido se acercaba, dejando una estela de terror a su paso. Era hora de enfrentar lo que la selva había despertado.
Capítulo 5. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi palpable. El oscuro monstruo que emergía de la sombra era una presencia que desgarraba el equilibrio del claro. Mi corazón latía salvajemente mientras lo observaba acercarse, temeroso y ansioso. No podía ver con claridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Era el tiempo de huir, pero mis piernas no respondían. La figura en el claro, aún danzando, parecía estar en sintonía con el terror que me invadía. No podemos detenernos, dijo, su voz ahora más urgente. Mi libertad depende de esto. Su mirada se fijó en mí, implorando. ¿Cómo? Grité. ¿Cómo puedo ayudar si eso se acerca? Mi voz sonó como un eco en la oscuridad, aterrada y quebrada, la sombra que se cernía sobre mí tomó forma. Era una criatura monstruosa, su piel cubierta de escamas negras y grises, que brillaban con un extraño fulgor conforme la luna las iluminaba. Sus garras, del tamaño de mis brazos, rasguñaban la tierra con un sonido que vibró en mi pecho. Cierra los ojos, ordenó la figura, y por un instante, confié en ella. Acentuando mi respiración, lo hice. Las sombras eran incluso más abrumadoras detrás de mis párpados cerrados, y el canto volvió a penetrar en mi mente, guiándome. No temas. Siente el ritmo, deja que fluya en ti. El poder está en ti. Confía en el canto, dijo ella y su voz se convirtió en un susurro suave, casi como un canto. Levanté mis manos y dejé caer la tierra que aún sostenía. Los restos comenzaron a brillar tenue, pulsando con una luz que hacía eco de lo que estaba alrededor. Sentí el pulso de la selva, como si las raíces de la tierra se comunicaran conmigo. Entonces, un rugido ensordecedor atravesó el aire. Abrí los ojos para encontrarme frente a frente con la criatura. Sus ojos, llenos de furia, se posaron en mí. Era ahora o nunca. Llevando las manos al círculo que había comenzado a dibujar, intenté recordar lo que había sentido antes. Canto de la libertad, murmuré, y dejé que las palabras fluyeran en un impulso instintivo. Con cada sílaba, noté que el aire cambiaba, y la figura en el claro comenzó a tomar una forma más definida. La criatura se detuvo momentáneamente, como si la melodía la hubiera atrapado en su lugar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, horrorizada. Esto no puede ser un juego. No lo es, respondí, sintiendo que la energía se acumulaba en mí. Puede ser nuestra única oportunidad. La figura danzó más rápido, acompañando mi canto, y cada nota parecía hacer vibrar el suelo. Pero la sombra se sacudió, un artefacto de furia y desespero, lanzándose hacia mí. Detente, grité, y la energía aumentó, resonando en el círculo. En ese instante, un rayo de luz surgió del suelo, envolviendo a la criatura en un brillo cegador. Entonces, todo se oscureció. Una mañana iluminada de horror y tristeza me esperaba, pero había algo dentro de mí que sabía que aún no había terminado. Busqué a la figura, solo para ver que había retrocedido, luchando contra la energía desatada. Este es solo el comienzo, dijo con voz temblorosa, y una mezcla de determinación y miedo se encendió en su mirada. Antes de que pudiera preguntar más, la selva pareció estallar con ambas fuerzas. El canto se convirtió en un grito. El ritual apenas comenzaba, y la selva aún guardaba muchos secretos por desvelar. Capítulo 6. Me desperté en el suelo, rodeado de la vegetación que antes parecía tan amenazadora. No recordaba cómo había llegado hasta allí, pero el eco de mi propia voz resonaba en mis oídos. Miré a mi alrededor. Todo había cambiado. La luz de la luna se había ocultado tras las nubes, y una bruma espesa cubría el claro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Dónde estás?, grité, esperando que la figura apareciera. Pero solo me respondió el silencio, pesado y aterrador. Una sombra se deslizó entre los árboles, y mi corazón se aceleró nuevamente. Fue entonces cuando noté que el círculo que había dibujado en el suelo aún brillaba débilmente, como un recordatorio de lo que había sucedido. De repente, un movimiento captó mi atención. De entre la niebla, la criatura emergió, su figura aún imponente, pero parecía menos amenazante ahora. Sus ojos, una vez llenos de furia, ahora mostraban curiosidad. El brillo que antes me asustaba ahora parecía más cálido. Esto no ha terminado, dijo, su voz más baja, casi reverente. Me recordó a la figura que había estado danzando, pero este era diferente. El ritual ha comenzado, pero no puedo hacerlo sola. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Tu poder es único, conecta con la selva,
contestó la criatura, y aunque mi instinto me decía que debía huir, algo dentro de mí quería entender. La madre selva necesita tu ayudante. Debes superar tus miedos. Solo entonces podrás liberarla. ¿Liberarla de qué?, me atreví a preguntar, casi como si suplicara respuestas. De nosotros mismos, respondió, y su mirada se volvió sombría. Mi gente ha oscurecido su corazón. Nos hemos convertido en lo que temíamos. Pero tú puedes guiarnos, romper las cadenas. Mis pensamientos giraban. ¿Cómo podía yo ayudar? No era más que un chico asustado, atrapado en una selva que ya no conocía. Pero el impulso de descubrir más se apoderó de mí. ¿Cómo se supone que debo hacerlo? Recuerda el canto, dijo. Sigue el pulso, siente la conexión. La selva te lo dirá. Cerré los ojos nuevamente, intentando evocar el canto que había resonado en mi mente. Las palabras empezaron a brotar, lentas pero seguras, mientras me dejaba llevar por la melodía que parecía salir de la misma tierra. La energía vibraba a mi alrededor y el círculo resplandeció con mayor intensidad. Sin embargo, una sensación escalofriante invadió el claro. La selva comenzó a susurrar, comunicándome algo que no podía entender del todo. Los árboles crujieron y la bruma pareció volverse más densa. Algo estaba cambiando. Ten cuidado. Gritó la criatura, mientras yo trataba de centrarme. No todo lo que habita aquí quiere ser liberado. Antes de que pudiera reaccionar, tuve la sensación de que un nuevo peligro acechaba. Pude escuchar un crujido y un murmullo que se intensificaba. Era como si todas las sombras se unieran, formando una nueva amenaza. Era obvio que la selva no solo guardaba secretos, sino también enemigos. Mi canto resonó en el aire, pero tan pronto como comenzó, sentí que se desvanecía, debilitándose ante la oscuridad inminente. No puedo hacerlo solo, murmuré, y esa verdad me llenó de desesperación. No era solo un canto lo que necesitaba ahora, sino la fuerza de todos los que habían caído antes que yo. La selva estaba viva, pero llena de sombras. Podría enfrentar mis miedos y dar la cara a lo que acechaba en la oscuridad. Sin tiempo para pensar, me preparé para lo que vendría. La batalla por la liberación apenas comenzaba, y ya sentía que el peso de la selva caía sobre mí. Capítulo 7. El murmullo creció como un eco en mi cabeza. Las sombras se arrastraban entre los árboles, acercándose lentamente a mí. La criatura a mi lado parecía tensa, sus ojos grandes y brillantes miraban hacia la oscuridad, buscando algo que yo también sentía pero no podía ver. Debes enfocarte, dijo, su voz aún baja pero más urgente. La madre selva necesita que conectes con lo que hay en su interior. Siente su pulso. Intenté concentrarme, pero escuchar el susurro de la selva y el crujido de las ramas se sentía un poco abrumador. Entonces, algo brillante apareció en la niebla, moviéndose rápidamente. Era un destello que cortaba la oscuridad, y antes de que pudiera parpadear, una figura emergió. Era una sombra más pequeña que parecía danzar en el aire, moviéndose con una agilidad sorprendente. No era como la criatura que estaba a mi lado. Esta sombra parecía jugar, burlándose de mis intentos de encontrar equilibrio. «Es un guardián», exclamó la criatura. «Uno de los que han caído en la sombra. No podemos permitir que te alcance». La criatura se lanzó hacia adelante, y yo sentí la urgencia en su voz. «Haz que se detenga», llama al canto. «Tu voz tiene poder». Mis manos temblaban mientras recordaba la melodía que había surgido en mi mente. La repetí, más fuerte esta vez, intentando que mi voz resonara entre los árboles. A medida que cantaba, podía sentir cómo la selva comenzaba a vibrar a mi alrededor, como si respondiera a mi llamado. El guardián se detuvo por un instante, sus ojos fijos en mí. Pero no era suficiente. La sombra sacudió su cabeza, casi como si resistiera. Era evidente que había algo oscuro en él, algo que necesitaba liberarse. Pero, ¿cómo podía yo hacer eso? «Conéctate, siente», repitió la criatura. «No solo cantes, deja que tu energía fluya». Cerré los ojos de nuevo, tratando de captar la esencia de la selva. El canto ya no era solo una melodía, se volvía un sentimiento profundo, una conexión con todo lo que me rodeaba. Cada hoja de hierba, cada gota de rocío parecía hablarme. Fue ahí cuando entendí que el guardián no estaba solo en su lucha. Había otros, los que estaban atrapados en la oscuridad. La esfera de luz en mi pecho creció, expandiéndose a medida que el ritmo del canto aumentaba. Sentí que el poder de la selva se unía a mí.
Abrí los ojos nuevamente, y vi cómo la luz comenzaba a rodear al guardián, dibujando formas que danzaban a su alrededor. Sí. Eso es, gritó la criatura. Sigue, no te detengas. Pero justo cuando el guardián comenzó a retroceder, una figura mucho más oscura surgió detrás de él, una sombra descomunal. No era solo un guardián atormentado, era un contraste de pura oscuridad, listo para tragarse la luz que emanaba. Comprendí que este era el verdadero enemigo que mi canto debía desafiar, la presión aumentó en mi pecho, el canto vaciló, y me di cuenta de que no solo luchaba contra el guardián. Todo lo que había estado esperando ahora se desencadenaba contra mí. Todo giraba y se torcía en un torbellino de sombras, pero la criatura a mi lado ahora brillaba con una luz intensa, llevándome a creer que no estaba solo en esta batalla. Las sombras avanzaban, y el miedo corría por mis venas, pero había algo más, la determinación. Sabía que debía avanzar. Ya no podía volver atrás. Mi voz resonaría, y con ella, liberaría a la selva. No te rindas. Grité, y el eco de mis palabras se perdió entre la oscuridad. Pero no estaba solo, la selva aclamaba mi llamado. Y mientras la criatura luchaba a mi lado, entendí que quizás, solo quizás, tenía la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. Atisbé la sombra colosal tomando forma, y un nuevo temor se hizo presente, en este juego de luces y sombras, ¿quién era el verdadero enemigo? La respuesta se me escapaba, pero no podía rendirme. La batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 8. La sombra colosal se movía, como si fuera un océano de oscuridad en el que me estaba ahogando. Miré de reojo a la criatura, que ahora resplandecía con un brillo que apenas comprendía. Su luz era un faro en un mar de pesadilla, una promesa de esperanza en medio de la desesperación. Debemos actuar rápido, dijo con urgencia. Su poder es mayor que el del guardián. Si no lo detienes, arrastrará todo a la oscuridad. No había tiempo para dudar. Apreté los dientes y volví a centrarme en el canto. Concentré todo mi ser en cada nota, en cada palabra. La selva parecía estar en sintonía, zumbando como un arpa vibrante bajo la presión del momento. El guardián, que había vacilado antes, ahora se abalanzó hacia mí. Sus movimientos eran erráticos, como si luchara entre dos fuerzas. Estaba atrapado y necesitaba liberarse. Levanté mi voz, dejando que la melodía fluyera a través de mí. Lo sentí. La selva estaba conmigo. La sombra oscura retrocedió, pero no se detuvo. Empecé a notar cómo mi canto no solo afectaba al guardián, sino que también resonaba con la oscuridad misma. Era como si, al intentar salvar al guardián, pudiera también iluminar aquello que se oponía al resplandor. Conecta tu luz con la suya. Gritó la criatura. No estamos luchando solo por uno, sino por todos los que están perdidos en la oscuridad. La esfera de luz en mi pecho pulsaba con fuerza. Juntas, las luces comenzaron a fusionarse, formando un torrente brillante. En ese instante, vi más allá de la sombra las figuras atrapadas, todos los guardianes que habían caído en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. Lloré por ellos en mi canto, por cada sombra perdida y cada lucha olvidada. La luz creció, se sentía como un arrebato de energía, un grito de esperanza que resonaba en cada rincón de la selva. Pero la sombra colosal no estaba dispuesta a dejarse vencer tan fácilmente. Fue entonces cuando extendió sus garras de noche. El aire se volvió frío, muy frío. Sentí su amenaza, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, ampullando por un instante mi canto. La criatura a mi lado se erguía frente a mí, preparándose para enfrentar la tormenta. Canta más fuerte. Me instó. Tu voz es su debilidad. Entonces, olvidé el miedo y fui arrastrado por la música que emanaba de mi ser. Cada nota gritaba por liberación, cada palabra clamaba por justicia. La luz creció aún más, envolviendo al guardián, tenderle la mano para liberarlo. Desafiante, la sombra dio un salto hacia mí. Mi canto resonaba en la selva, y justo cuando la oscuridad iba a tragarnos, un destello de luz brotó del guardián. Fue un estallido cegador que atravesó el aire. Por un momento todo se detuvo, ahí fue cuando lo vi. Las formas en las sombras empezaron a liberarse de su prisión oscura. Era una visión abrumadora. Mientras el canto seguía fluyendo, un grupo de guardianes se levantaba, uno tras otro, cada uno empapado de luz dorada. Se unieron a mi canto y viajar juntos hacia la oscuridad, la sombra colosal chilló, una resonancia de rabia que hizo temblar el suelo. Pero ya no estaba sola.
La selva, revitalizada por la luz, se insurgió con un rugido ensordecedor. El aire vibraba, y comprendí, había despertado la verdadera fuerza de la madre selva. Sin embargo, en medio de este resurgimiento, el guardián que había estado atrapado me miró con ojos llenos de desesperación. Sus ojos reflejaban un profundo conocimiento de lo que estaba en juego. No nos detengas, parecía decirme, ahora más que nunca, sabía que la batalla apenas comenzaba. La sombra colosal se abalanzó sobre nosotros con un último intento de devorarlo todo. Entonces, en una confusión de luces y gritos, sentí una energía nueva fluir a través de mí, más allá de lo que imaginaba. El momento culminante se avecinaba, y yo debía decidir, seguir adelante o encontrarme en las profundidades de la sombra, sin tiempo para pensar, decidí. Mi voz brotó con un poder verdadero, y la selva resonó conmigo. No había marcha atrás. Capítulo 9. La luz estalló a nuestro alrededor, creando un refugio brillante en medio de la oscuridad. Sentí que los guardianes se unían a mi canto a lo largo de la selva, cada uno aportando su fuerza a la batalla. Pero la sombra colosal no parecía rendirse. Se había encabritado y ahora giraba hacia nosotros, su furia palpable como un viento helado. No dejes que te distraigan, gritó la criatura a mi lado, entre el eco de nuestro canto. El poder de la oscuridad puede hacerte dudar. Apreté los ojos y concentré mi voz aún más, siendo consciente de cada palabra que pronunciaba. En mi mente, vi a los guardianes que se alzaban, sus formas doradas fluyendo en unión. Sabía que su fuerza era parte de mí ahora, una conexión que no podía romperse. La selva respondía, y con cada latido, la tierra vibraba. Sentí cada raíz, cada hoja, latiendo en sincronía con nosotros. De repente, sentí una presencia extraña a mi derecha. Me volví y vi un pequeño guardián que había quedado atrás, atrapado entre las sombras. Su luz titilaba débilmente, como una vela luchando por sobrevivir en medio de un huracán. Sin pensarlo, extendí mi mano hacia él. Ven, únete a nosotros, grité. Juntos, somos más fuertes. Pero la sombra, como si sintiera el peligro, lanzó un chorro de oscuridad hacia el pequeño guardián. Mi corazón se detuvo y un grito se me escapó de los labios. La selva tembló de forma incontrolable, y la sombra parecía crecer en respuesta. Entonces, un impulso arrollador me atravesó. Grité con todo mi ser, dejando que mi voz se convirtiera en un rayo de luz. La energía creció, expandiéndose como un pulso en el aire. El pequeño guardián sintió el llamado y, a pesar del miedo, dejó que su luz fluyera. Fue un acto de valentía que hizo eco en mi pecho, la luz de ambos se entrelazó con el canto, creando una onda de brillo que atravesó la oscuridad. La sombra retrocedió, ahora evidente su renuencia a mantener su dominio. Pero no se rindió. Mientras la lucha continuaba, noté algo extraño. Dentro de la sombra, había figuras más grandes. Siluetas que parecían absorber la luz a su alrededor. Cada uno de esos seres era un guardián caído, consumido por la oscuridad. Sus ojos tristes y vacíos me miraban, pidiendo ayuda, pidiendo liberación. Debemos salvarlos, murmuré, aunque sabía que no era tarea sencilla. La criatura a mi lado asintió. Necesitamos más luz. Cada guardián que salvemos fortalecerá nuestro canto. El canto se intensificó, resonando a través de la selva, en busca de capturar aquella luz olvidada en las sombras. Un nuevo impulso me llevó a cantar con más fuerza, una melodía que resonaba con la esencia de cada vida en la selva. Entonces, la sombra colosal lanzó un grito desgarrador. Sentí un temblor en la tierra y su forma fue distorsionándose, como si cada nota nuestro intento de enfrentarla estaba rompiendo su control. Me di cuenta de que era nuestro tiempo. Me volví hacia el pequeño guardián, sintiendo su luz junto a mí. Listo para esto, dije. Y juntos, lanzamos un último canto de esperanza hacia las sombras. La luz destelló, tornándose más brillante que nunca. Y en ese instante, un cambio radical ocurrió. Las sombras comenzaron a separarse, y el eco de liberación resonó como el grito de un pueblo despierto. Sin embargo, cuando todo parecía alinearse, vi con horror y asombro a una sombra particularmente oscura deslizarse hacia mí. Se acercaba con una velocidad aterradora. Tardé un segundo en procesarlo, pero el temor se apoderó de mí. No. Grité. Pero la sombra, ahora más feroz que antes, parecía decidida a consumir la luz que habíamos creado. Todo se desvaneció en ese momento, y supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo final.
La sombra colosal avanzaba imponente, dispuesta a devorar todo atisbo de luz que habíamos logrado crear. Sentí un profundo temor, pero dentro de mí también había un resquicio de valentía. Ya no era solo un espectador, toda la selva había comenzado a fluir a través de mí, un río de vida y de poder ancestral. «No te detengas», gritó la figura que una vez había sido una sombra danzante. La voz de la criatura resonaba como un eco entre los árboles, instándome a recordar el canto que había despertado en mí. Había algo en mí que sabía que esto no podía ser el final. Apreté los dientes y me dejé llevar. Las notas comenzaron a fluir de mis labios, cada sílaba cargada de una energía renovada. Mientras cantaba, noté que la luz que emanaba no solo iluminaba el claro, sino que comenzaba a envolver a los guardianes caídos. Cada uno de ellos empezó a recuperar sus formas, sus luces brillaban intensamente mientras se unían a nuestro canto. La selva estalló en un bullicio de vida. Las sombras a nuestro alrededor empezaron a tambalearse, el miedo se sentía, pero no era solo mío. Era como un grito colectivo de aquellos que habían sido encadenados en la oscuridad. La criatura a mi lado ahora danzaba con libertad, convirtiéndose en parte de la sinfonía llena de luz que habíamos creado, pero la sombra colosal no se detuvo. A medida que avanzaba, sus garras intentaban romper nuestro vínculo, desgarrando la unión que habíamos formado. Intentaba consumir todo lo que habíamos logrado, volviendo a atrapar las luces que intentaban liberarse. La presión crecía, y sentí que me faltaba el aliento, mi canto comenzaba a debilitarse. «Más fuerte», gritó la criatura. «Tienes el poder de todos nosotros». Con esas palabras resonando en mi mente, regresé a lo que realmente significaba ese canto. No era solo una melodía, se había convertido en un himno de liberación. Se sentía como si cada hoja, cada raíz estuviera ayudando a alimentar nuestra lucha. Respira hondo, y sentí como la fuerza de la selva fluía a través de mí, volví a levantar mi voz, y mientras lo hacía, una luz desbordante comenzó a emerger de mí. La selva entera parecía responder, las hojas murmuraban, los árboles crujían en un repique rítmico. Entonces, el grito de la sombra resonó por todo el claro, un eco de desesperación y furia que se mezclaba con mi melodía. Pero era el canto de la luz el que comenzó a abrir caminos. «Sálvanos», le grité a las sombras que se agitaban alrededor. Entonces, vi los rostros de los guardianes arrastrados a la oscuridad. Aquellos ojos que habían mirado una vez con desesperación ahora se encontraban en mí, buscando liberación. Solté un último grito, un llamado por la verdad que se bien arraigaba en mi ser. Una explosión de luz brotó de nuestra unión. Las sombras comenzaron a retorcerse, resquebrajándose bajo la presión de nuestro canto. La sombra colosal se estremeció, y por un momento, su ferocidad se desvaneció. Sentí el poder de los guardianes junto a mí, todos estábamos unidos. Fue entonces cuando comprendí, era un ciclo. Para liberarnos, debíamos dejar que todos juntos levitáramos hacia el cielo. Cuando la luz estalló, la selva resonó con un rugido victorioso. Las sombras se agitaron y, lentamente, comenzaron a desvanecerse. La bruma se fue levantando y sentí que caía, finalmente, el peso de la oscuridad. El claro se llenó de luz. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, una última sombra se centró en mí antes de desvanecerse por completo. El silencio abrumador de la selva se asentó y, a pesar de que había ganado, sabía que algo había quedado en la penumbra. Nunca estaría completamente libre de ese canto. Una parte de mí permanecería en la selva, conectada a esos misterios que apenas había comenzado a vislumbrar. Mientras caminaba de vuelta por el sendero, el canto aún reverberaba en mi mente. Todavía había preguntas sin respuesta sobre lo que significaba y su origen. Me asomé hacia la espesura del bosque, con la certeza de que algunos secretos nunca serían desvelados, y que la selva, con sus sombras y luces, siempre guardaría un rincón en mi corazón. Nunca olvidaría aquellas noches, porque sabía que el eco de la selva seguiría llamándome, y quizás, algún día, tendría que volver. Pero eso sería otra historia.